Hola, hola, yo estoy en el sur, así que espero que se escuche bien, porque estoy Se ve mal, conectado pero desde se el escucha celular. bien. ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Bueno, hoy día tenemos un invitado que ya lo tuvimos hace poquito de tiempo, con otro tema, eh, Eric Bellido, periodista, miembro de la sociedad. Y hoy día vamos a conversar de un tema que es súper polémico, que da para muchas cosas. Y es el tema de los ovnis. ¿Ya? Vamos a conversar con Eric, que ha trabajado como periodista, ha investigado, conoce bien el tema y vamos a ver distintos aspectos de este tema eh, tan apasionante. A mí me encanta. Yo un tema que eh, nunca he visto ninguna prueba de nada, pero me encanta el tema como tema. Y a mí me encantaría saber que hay seres en otros planetas. Pero desde la ciencia no hay evidencia, entonces ya lo conversamos alguna vez con el director del Observatorio Las Campanas, que él decía, sí, efectivamente, todos andamos buscando vida, pero no hay una evidencia concreta, palpable de que hay vida. Entonces, pero aquí hay un tema que viene, que tiene que ver con eso, y que es recurrente, porque cada cierto tiempo aparece, acaba de aparecer la semana pasada, y por eso que armamos esta presentación, un informe de la NASA, y ahí vamos a hablar de esos temas. Así que vamos a invitar a Eric. Buenísimo, güey. Bueno, tú sabes que yo soy escéptico, no creo en eso, en los extraterrestres, así que es importante, lo predispongo ¿cómo se llama? A nuestro invitado, de que por lo pronto yo no creo en extraterrestres, ¿ya? Otra cosa son fenómenos, para otro tipo de fenómenos que son explicables, pero el extraterrestre no creo. Así que qué mejor que invitar a don Eric. ¿Qué nos dice don Eric? Eric. Hola, ¿cómo están? Bueno, agradecer a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía por esta invitación y felicitarlos por abrirse al debate de un tema controversial que es polémico a nivel mundial. Creo que nadie en el mundo ha quedado ajeno a la hipótesis y a la posibilidad de que exista vida extraterrestre o intraterrestre, porque están las dos posibilidades, que sean estos seres que supuestamente nos estarían visitando. Algunos dicen hace miles de años, millones de años, otros dicen, ahora recientemente en el Congreso de México se dijo que encontraron momias hace 1000 años. Vamos a hablar si es verdad, mentira, vamos a ver con qué parámetros hay que medir las cosas. Y en Chile tampoco es la excepción, y trajimos algunos ejemplos luego que vamos a ir revisitando. Pero históricamente, distintos investigadores que se han dedicado a la caza de tesoros han barajado hipótesis, ¿no es cierto? En la medida que se descubrieron los nuevos mundos, desde que no sé, pues desde Asia partieron los viajes a descubrir otras tierras, ¿no es cierto? O desde Europa, los viajes hacia otras tierras, siempre se sorprendieron con los hallazgos que encontraron, ¿no? Y desde esa perspectiva podemos después encontrar una serie de arqueólogos, paleontólogos, astrofísicos, matemáticos, que han postulado diversas teorías y algunas más polémicas que otras, ¿no? Para el gusto o para el disgusto de algunos. Yo siempre he dicho que para poder investigar el tema OVNI hay que trabajar bajo algún rigor científico, y en este caso la metodología de investigación es la que te permite colocar a prueba la hipótesis. Entonces, y mi experiencia cercana a este tema es porque me tocó trabajar con Patricio Bañados para la serie OVNI de Televisión Nacional. Me tocó hacer toda la preinvestigación periodística para ver si era viable o no sacar una serie de documentales con respecto al tema. Estamos hablando que a mí me contactan en el año 97, 1997. Yo vi la serie entera, la vi completita, me encantó. Patricio Bañado, un periodista súper serio, Sí. así que yo no me la perdía. Bueno, yo le voy a ir contando algunas confidencias o infidencias de esta serie. ¿Te puedo hacer la primera pregunta? Sí, sí. Dado que Patricia ahí intervino en algo que es súper potente, porque creo que esa serie fue realmente de calidad, muy objetiva, gustó mucho, pero a mí me faltó algo, que creo que, ¿cómo decirte?
yo a Patricio Bañado tengo su libro, soy admirador de él de hace muchos años. Pero yo cuando él transmitía el mundial de slalom paralelo acá en Portillo, en la década de finales de los 70, creo, principio de los 80, él tuvo una grabación en vivo mientras él estaba despidiendo la transmisión, pero eso no se mostró en OVNI. Razones, circunstancias, ¿por qué no se mostró ese evento que lo vivió en primera persona Patricio Bañado? Ya, bueno, sí, ese caso fue conocido, pero hay que partir de la base que Patricio Bañado era escéptico, no creía en el tema, ¿ya? No creía nada. Lo grabó la cámara y estaba enfocando. Hemos visto que cámaras han grabado un montón de cosas y después se comprueba que no son. Él era de la línea escéptica y hasta que no le demuestren fehacientemente que estas cosas son reales, él se resistía a creer. Y de hecho, él se resistía a trabajar en el proyecto de la serie OVNI. Él no quería trabajar para la serie OVNI porque decía que se podía desprestigiar. Porque hay que entender que el tema OVNI es un tema que, si bien apasiona a muchos, genera complicaciones para el mundo de las ciencias. Porque esto es un tema pseudocientífico, ¿no? Entonces, porque lo que hemos visto acá en la realidad chilena, para aterrizarlo, supera la realidad local primero antes de salir hacia el mundo. No existe ninguna universidad que enseñe la carrera de ufología, ya partamos de esa base. Entonces, cuando tú ves gente que se llama o se autoproclama ufólogo, ya partimos mal, porque ¿qué es ufología? ¿No? Que es una sigla en inglés, ¿no es cierto?, de Unidentified Flying Object, ¿no? Objeto volador no identificado. Entonces, eso es UFO, esa es la sigla, y de ahí muchos se tomaron de la sigla UFO para decirse ufólogos, pero ¿cuál es la base que tú tienes para autoproclamarte o autotitularte de eso? ¿Qué es el estudio que a ti te respalda? Entonces vas a encontrar que hay gente que dice que es ufóloga y es periodista, es sociólogo, es historiador, es arqueólogo, es paleontólogo. Tenemos amigos que son miembros de la Sociedad Paleontológica de Chile, como Mario Suárez, que él ha hecho un montón de hallazgos arqueológicos relevantes a nivel internacional, entre ellos los plesiosaurios, que son estos grandes como reptiles acuáticos, ¿no es cierto?, de la era del Pleistoceno y para atrás. Y Mario Suárez, él dice que le gusta investigar la fenomenología OVNI y ha sido muy criticado dentro de su gremio porque justamente se choca con gente que trabaja con el rigor científico y haciendo o tratando de hacer calzar el rigor científico no les calzan los medios de prueba, ¿ya? Y se genera una dicotomía entre aquellos que quieren comprobar que esta hipótesis es cierta y aquellos que no, y además encontramos en este paralelismo un gremio de charlatanes, de gente que sin estudios, sin base científica, sin metodología, sin rigor, hablan del tema como si esto ya fuera un hecho. Y ahí es donde empezamos a generar una distorsión del discurso y se empieza a invalidar por sí solo. Vamos a analizar algunos casos luego, pero ya que ustedes me preguntaron, y yo investigo desde hace muchos años, porque aquí hay que decir las cosas como son. Yo no tengo temor a decirlo ya, yo soy un periodista ya viejo, así que no me complica, pero yo he visto fenómenos. Ahora, si son o no esos fenómenos que me ha tocado ver a lo largo de mi vida de origen extraterrestre, esa es otra historia. Por eso me coloqué a investigar y partí muy joven. Antes de estudiar periodismo, yo soy periodista de formación y tengo después diplomado y tengo magíster, y así todo sigo sosteniendo en que esa hipótesis es posible que sea real, pero yo todavía no la puedo demostrar. Por lo tanto, a mí me preguntan cuáles son tus publicaciones al respecto. Es que no tengo publicaciones al respecto, porque todavía no encuentro la evidencia que me lleve a comprobar esa hipótesis, ¿ya? Me ha tocado trabajar, sí. De hecho, tengo anécdotas insólitas, porque a mí me tocó venderle un extraterrestre a la Fuerza Aérea, pero era un extraterrestre de maqueta para la FIDAE 2000. Para quienes, si es que tenemos auditores acá que estén, o amigos que nos están siguiendo en el canal, y que fueron y se recuerdan de la FIDAE 2000, por primera vez se exhibía un extraterrestre en la Fuerza Aérea de Chile. Era muy loco, pero era una maqueta y siempre se dijo que era una maqueta. Ahora, ¿por qué la vendí yo? Porque yo además era gestor cultural.
¿Y cuál era la materia de fondo? Era porque se iba a hacer un workshop. Por primera vez la Fuerza Aérea, el año 2000, hizo un workshop para tratar los fenómenos aéreos espaciales cuando se estaba recién instalando el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos en Chile, más conocido como el CFA, que depende de la Dirección de Aeronáutica Civil y que tiene un antecesor que es el Instituto de Meteorología de Chile, ¿no es cierto? Que ellos ya en la década del 50 ya investigaban los fenómenos meteorológicos, pero además investigaban los fenómenos aéreos anómalos. De hecho, tienen una resolución y se puede buscar y se van a dar cuenta. Entonces, antes de partir este live, Patricio Bustamante me preguntaba ¿cuándo parte en Chile este tema? Bueno, en esa época, en la década del 50, a mediados de la década del 50, a través del Instituto de Meteorología de Chile. Ellos parten contemporáneo a lo de Roswell, por ahí cerquita. Claro, venía bastante cerca, pero hay que entender que además la NASA, que la vemos así como tan endiosada, la NASA también tenía bases para aterrizaje de transbordadores espaciales, como el Challenger, que podían aterrizar, por ejemplo, en Isla de Pascua. Isla de Pascua era un punto de aterrizaje, de hecho, por eso se generaron las grandes pistas y por eso los aviones empezaron a aterrizar tempranamente en Isla de Pascua, gracias a la inversión que hizo la NASA para que los transbordadores espaciales, en caso de emergencia, pudieran aterrizar ahí. Pero eso también permitió que se colocaran las primeras estaciones de monitoreo geoespacial en Chile en la década del 60. Entonces, muy tempranamente, Chile estuvo involucrado en la carrera espacial a propósito del DEWE. La sede de la NASA donde monitoreaban los vuelos espaciales desde Chile. Pero lógico, desde la base de Peldewe. Esa base de Peldewe hoy día la ocupan una empresa con capitales de Suecia y norteamericanos que brinda justamente, utilizando esas instalaciones, servicios de monitoreo geoespacial a los satélites y a los transbordadores espaciales y todos los cohetes que se lanzan, y ellos venden información. En algún momento fue administrada por la Universidad de Chile también. Bueno, pero me estoy saliendo un poco del foco, pero a lo que quiero llegar, ¿cómo nace todo este interés también? Esto calza con el caso Roswell, evidentemente, que el caso Roswell genera un antes y un después en el interés del mundo por aproximarse, esto a mediados de la década del 40, por aproximarse al fenómeno OVNI, ¿no? Porque a propósito de un estrellamiento en la localidad de Roswell en Estados Unidos, ¿no es cierto? De un supuesto estrellamiento que siempre tenemos que ocupar el supuesto, todavía no tenemos la confirmación empírica de que eso ocurrió, pero siempre se ha hablado pero sale en la prensa, si tú te vas a los registros de prensa del año 47 de Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, coroneles, tenientes, comandantes, salen hablando de que sí hubo un incidente con una nave que aparentemente tendría una procedencia de origen extraplanetario. Eso lo dicen en conferencia de prensa, pero rápidamente los mecanismos de inteligencia dijeron, oye, momentito, analicemos lo que estamos diciendo. ¿En base a qué estamos diciendo esto? Y no tardaron muchos días, creo que fueron después de 48 horas, en que se revierte a través de un comunicado de prensa y que dicen que finalmente lo que se estrelló no era un OVNI, y ahí nace la palabra objeto volado no identificado, que es la palabra en su palabra en inglés, la sigla UFO, porque rápidamente empezaron a hablar los medios de comunicación de los platillos voladores. Ahí se instala el concepto del platillo volante, ¿ya? Pero, por otro lado, se los dicen diciendo que era un globo meteorológico y salen mostrando materiales como flexibles, ¿no? Y que con eso se habrían confundido. El problema que tienen siempre los organismos de inteligencia y militares es que existe un quinto poder que es la prensa. Y la prensa se apura en comunicar, porque ese es su rol. Y comunicar incomoda, porque esa es la verdad. Entonces, existen distintas verdades y cada verdad la puede testimoniar un periodista entrevistando gente. Y eso es lo que hicieron. Y lo que han hecho durante estos más de casi 60 años del incidente Roswell. Y hay una cantidad de, yo no sé, diría cientos de testimonios de mucha gente que los abuelos, los tatarabuelos, los papás de algunos eran pequeños en esa época, dicen haber visto algo que correspondería a un objeto volado no identificado dentro de lo que tenemos en el imaginario colectivo con forma de platillo. O sea, un plato
Imagínense un plato invertido. Por eso le llamamos... Eric, eso te quería profundizar en ese punto. Sí. Porque han pasado 70 años, 73 años, ¿cierto? Y hasta el día de hoy se ha transmitido de generación tras generación que se le llaman platillos voladores, de alguna forma. Más allá que hoy día hay una cantidad importante de información que muestran de diferentes formas, pero el platillo volador, yo ahí quiero aportar, y ahí yo sé que tú me vas a aportar mucho mejor, sobre todo, que eso es lo que sale en la prensa, o los testimonios en base a entrevistas, pero en paralelo estaba el cine, y donde el cine empieza a establecer la figura como un plato. Sí. Ahí te pregunto, ¿es antes o durante o después el tema de actividad? Es mucho antes, porque en realidad esto nace en el año 1898. Acuérdense de Orson Welles y La Guerra de los Mundos, que está también archidocumentado, ¿no es cierto? El caso de este libro, que generó conmoción, pero generó más conmoción aún cuando entrado en 1900 se hace un ensayo radial, ¿no es cierto? Y se hace un comunicado a través de un ejercicio de radio en Estados Unidos, en cadena nacional, porque el ejercicio era el siguiente: ¿qué pasaría si seres de otros mundos nos invadieran hoy? ¿Cómo reaccionaría? Y empezaron a hacer testimonio, qué sé yo, hicieron efectos de ruido, qué sé yo, como era el radioteatro de la época, ¿ya? Pero el problema es que se generó... Era un texto, un libro... Pero claro, un libro. Lo iban a presentar como radioteatro y a Orson Welles se le ocurrió la idea genial: no lo presentemos como radioteatro, presentémoslo como una noticia. Sí. Oye, ahí se genera otro fenómeno. Un noticiario y hablemos de que están llegando. O sea, la novela la presentaron como si fuera real. Ahora, como no todo el mundo conocía la novela, como no todo el mundo escuchó el principio, porque él al principio dice: vamos a hacer un radionovela. Y sí, vamos esa es la evidencia. Sí. Cuenta todo. Pero el problema es que no se engancha en el momento que llega a la radio y escucha lo que escucha nada más, pero no. Sí, pero ojo, yo quiero dos cosas agregar a esto, lo que dice Pato, que es súper importante. Sí. Muy importante. Uno, el nivel de credibilidad que tenía la radio. ¿Ya? Claro. O sea, eso no hay que olvidarlo. Sí. Y otro, me vengo un poquito, me puse medio viejito, pero hoy día se celebra el día del ¿cómo se llama? Del funcionario, el trabajador radial, siempre un día 21 de septiembre. Así es. Los que somos más antiguos, antes no había transmisión y solo había turno de una radio, y este día era así. Así. Oye, importante, que además hoy día empieza la primavera. La credibilidad para poder creer. ¿Ah? Sí. ¿Qué? El 23 empieza astronómicamente. Ah, ya, astronómicamente. Sí, pero el tema de la credibilidad es un gran temazo que quiero dejar ahí. Porque la gente creía. Pero lógico, hablar porque además era muy serio. Sí, y él en el programa varias veces, cuando empezaron a llegar a recibir llamadas, él dijo: oiga, ojo, esto es un radioteatro. Pero la gente que se asustaba escuchaba y salía a buscar los ovnis. Ya no escuchó ni al principio, ni escuchó cuando decían reiteradamente después que esto era un radioteatro. Y ellos seguían pensando que era de verdad. Claro, porque es verdad lo que dice Patricio, porque, bueno, esto hay que decirle a los amigos que nos están siguiendo, que esto fue en la noche de Halloween del 30 de octubre de 1938. Y claro, y era tan creíble el relato, los testimonios, los gritos, el fenómeno del sonido ambiente, ¿no es cierto?, que la gente creyó que estaban en medio de una invasión real a nuestro planeta por parte de los marcianos, porque eso eran los que creían que estaban invadiéndonos, los marcianos. Habían con armas. Seres procedentes de Marte, para ser bien específico. Y llegaron bailando cha-cha-cha. Entonces, claro, esto ha prestado una serie de sátiras y vamos a encontrar una serie de filmografía donde se ríen de este tema de la guerra de los mundos, ¿no? Pero eso marca un precedente de un antes y un después, y claramente esto también ha sido materia de análisis, ojo, de cátedra en las escuelas de periodismo, porque al final es el rol del comunicador el que también se cuestiona, ¿no? El poder de la comunicación. O sea, ¿qué pasa si yo coloco en titulares X noticia? Porque no es noticia que un perro muerda a un humano, pero sí es noticia que un humano muerda a un perro. Ya, pero ahora colócalo en esa lógica de inversión con los ovnis, ¿no? No es lo mismo que
el hombre llegue a la Luna que de la Luna o de Marte lleguen seres a visitarnos. ¿Te fijas? Cuando trabajas con la lógica inversa, te das cuenta que es más noticia que la otra, en definitiva. No, y llegan a visitarnos, pero en mala, a invadir. Pero lógico, claro. Entonces, por eso te digo, hay un tema de la conmoción. Pero por otro lado, este fenómeno creo que también es interesante analizarlo desde distintas perspectivas, sociológicamente hablando. Entonces, ¿qué pasa con la mente de las personas con la idea de la invasión? ¿No? Entendiendo que estamos hablando del año 38. ¿Y qué pasaba en esa época a nivel de historia mundial? Estábamos en un periodo de guerras mundiales. Entonces también tenemos que colocar las cosas en sus contextos. Y en el periodo entre guerras, o sea, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, también en este tema de los intercambios de misiles, acuérdense, la bomba atómica, vamos revisando historia entonces, porque bueno, si estamos en la sociología, creo que hay que colocar las cosas en su contexto. En el año 45, ¿no es cierto?, la bomba atómica. Dicen que durante la Primera Guerra Mundial, se testimoniaron muchos avistamientos de fenómenos aéreos anómalos, fenómenos ovnis. Podría tratarse, y aquí ya empezamos a meter ciertas teorías más evolucionistas, más conspiranoicas, ¿no es cierto? Pero se dice que los nazis, y hay amplia documentación al respecto, y ustedes pueden googlear a los que les gusta buscar, coloquen nazis y el fenómeno ovni, a propósito de tecnología inversa, donde dicen que se habrían estrellado ovnis en Francia, en Alemania. Perdón, ¿te puedo pedir un favor? Sí, sí. Lo que pasa es que cuando uno dice esa palabra, YouTube nos bloquea. ¿Qué palabra? La que acaba de mencionar sobre un gobierno totalitario en el periodo de... Ok. Ya. Eso nos bloquea, entonces... Ya, perfecto. No la pongo yo, ojo. Ya, no hay problema. Pero bueno. Para que el que vea el video después y salga en silencio, no se descontextualice del... Ya, no hay problema. Pero para colocar en términos generales, entonces, cuando se hablan de estos fenómenos inusuales, en definitiva, en tiempos de guerras, en periodos de guerra, se avistan o se reportan muchos avistamientos de fenómenos que eran más allá de un misil, más allá de una aeronave, más allá de un paracaidista, ¿ya? Y eso queda testimoniado, ¿no? Se recogen muchos de esos casos. Y esto también es interesante de analizar porque la prensa también difunde en su momento, en medio de toda la conmoción que había en los periodos entre guerras, difunde que se ven luces extrañas, ¿ya? Bueno, y esto, hay una prensa que es rigurosa y dice, se vieron luces. Claro. Pero hay otra prensa que te dice, que ya las luces son naves con ventanitas, con seres grises, con ojos rajados. Pero es que ahí después viene una clasificación y yo creo que eso ha evolucionado mucho y Eric nos puede dar una cátedra de los encuentros cercanos de primero, segundo, tercer tipo. Claro, antes todo se generalizaba, veía algo extraño, ovni, y casi viste al marcianito, porque así le decían, saludándote por la ventanita. Pero claro, la prensa yo creo que nunca ha dejado de ser rigurosa en su mayoría. Hay algunos obviamente que les saca ventaja, pero hay unas clasificaciones, subclasificaciones, agrupaciones, y ahí Eri nos puede comentar al respecto de cómo se ha ido profesionalizando también el fenómeno. Sí, bueno, no sé si la palabra de profesionalizar, pero se han creado muchas nomenclaturas y que han ido mutando a través del tiempo. Y hay que acordarse que también esto va un poco de la mano con la filmografía, ¿no? Porque acuérdense de Steven Spielberg y la película Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? No sé si... Entonces, también creo que el mundo del cine ha ido de la mano con la evolución del tema y cómo ciertos conceptos se van instalando en el consciente colectivo y que después pasan a ser parte del vocablo común. O sea, hasta antes de todos estos eventos de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, por ejemplo, nadie hablaba de platillos voladores, ¿no? Menos después del caso Roswell. Ahí ya la palabra de platillo volador se masificó, o sea... pero históricamente, si uno va a la historia, en la Edad Media se discutía si había vida en otros planetas, porque se sabía que eran planetas, no sabían. De hecho, ¿cómo se llama? Giordano Bruno, el tema. O sea, no es un tema nuevo, viene de la Edad Media y probablemente de mucho antes. Muchas culturas dicen, nosotros venimos a las estrellas para legitimar su origen como agente divino. Sí, es que yo creo que hay que hacer como varios programas, porque en realidad es imposible repasar toda la historia acá,
porque podríamos hablar de cómo salieron el mapa de Piri Reis, por ejemplo, y si googleen el mapa de Piri Reis y cómo se pudo generar ese mapa cuando no existía toda la tecnología para poder hacer una cartografía tan detallada. Y quizás es uno de los mapas más polémicos que hay, ¿no? Pero no quiero desviarme un poco de lo que traía pensado en conversar, porque por cada tema vamos abriendo distintas ventanitas y subtemas y como que nos perdemos en el diálogo. Pero básicamente creo que es importante... entremos a lo que tú querías plantear hoy día. Sí, que a lo que quería llegar, que ya en el consciente colectivo hemos asimilado cierta nomenclatura. La palabra ET, todos entienden que es la sigla de extraterrestre. Pero ¿quién fomentó la sigla de ET, el extraterrestre? Steven Spielberg, con su película ET. Entonces, es interesante cómo la filmografía se va fusionando con la ciencia ficción, con el consciente colectivo y con la creencia que colectivamente hemos ido construyendo en torno a la fenomenología, y que lo que hoy día hemos estado viendo a través de los medios de prensa, yo creo que los 2 últimos meses han sido los más noticiosos a nivel mundial con respecto al tema de OVNI, pero también acá en Chile han habido esfuerzos de investigadores que han tratado de instalar el tema. Mira, si compartes una imagen... Eso es lo que estoy tratando de compartir, está muy lento. Está lento. Juan Carlos. No sé. Ahí está, ya. Vamos a hablar, por ejemplo, de la Araucana. Como estamos en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, creo que es importante mencionar, bueno, está escrita en cantos, ¿no es cierto? Son 37 cantos los que está dividido, entonces como con una especie de rima-verso, ¿no es cierto? Y creo que de forma muy poética, Alonso Ercilla ilustra pasajes de la guerra o la confrontación entre el viejo mundo con el mundo que existía en esa época acá en Chile, digamos, con los araucanos, el conflicto entre españoles y araucanos. Y en el libro es posible encontrar una serie de cantos muy interesantes que pueden, dependiendo en las manos que caiga, caer en una interpretación subjetivada. Entonces, si compartimos la siguiente lámina, a ver si se puede ver. No sé si se alcanza a leer. ¿Quieres leer tú? No sé, para... No... De mi camino me olvidara, según suspenso estuve una gran pieza, si el anciano yo no filón... No, ya, tú, porque... Yo estoy con de pantalla, no de lectura. Ya, oye, solo decirle a la gente que está conectada en vivo que este es su programa, no estamos hablando como Orson Welles, para que no se asuste. Ya, estamos revisando la Araucana, entonces, estamos en el canto número 26. Vamos a revisar solamente 2 cantos, son 2 láminas nada más, no vamos a leer todo un libro, solamente 2 cantos, y quiero que objetivemos el análisis de esto, ¿ya? Entonces, el ejercicio es leer y después comentar primero este primer canto. Este fragmento del canto, es un fragmento. De mi fin camino me olvidará, no tiene acento, según suspenso estuve una gran pieza. Si el anciano Fitón no me llamara, haciéndome señal con la cabeza, metióme por la mano en una clara bóveda de alabastro que a la pleza del milagroso globo respondía, a donde ya otra vez estado había. Quisiera ver la bola, mas no osaba sin licencia del mago avencidarme, mas él que mis designios penetraba, teniendo voluntad de contactarme, asido por la mano me acercaba, y comenzando él mismo a señalarme, el mundo me mostró como si fuese una forma real y verdadera. Yo de le ver así maravillado, y más de la siniestra profecía, mi caballo en un Líbano arrendado, le quise hacer un rato compañía, y al fin de muchos ruegos aceptado, siendo el viejo decrépito la guía, hendimos
la espesura y breña y extraña hasta llegar al pie de la montaña. En un lado secreto y escondido, donde no sabía resquicio ni abertura, con el potente báculo torcido, blandamente tocó en la peña dura y luego con horrísimo, claro, ruido, se abrió una estrecha puerta y boca oscura. Por detrás, él entré, erizado el pelo, pisando, atiendo peñascoso suelo. La media aventura. Es una tremenda aventura la que describe. Hay que entender entonces y hay que ir viendo qué nos está tratando de decir. ¿Quién era Fitón, por ejemplo, en la Araucana? Fitón era un mago o un antiguo, una especie de hechicero de pueblo indígena, ¿no? Acuérdense. ¿Cómo? Un chamán. Podría ser un chamán o podría ser, no sé, no quiero pasar a llevar a los pueblos originarios, a lo mejor puede tener un machi, podría ser, ¿no es cierto? Podría ser alguna persona de mucho saber, ¿no? Pero lo interesante es que acá nos están tratando de visualizar que están haciendo una descripción de una singularidad, porque es bastante particular lo que nos tratan de describir. Porque con un báculo lo que te está diciendo es que abre la piedra de partida. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué báculo o qué elemento tan potente en esa época podría partir la piedra para después uno poder entrar hacia el interior de una montaña? Ustedes me dirán, no, es que esto es metáfora. Pero lo que está diciendo... Ajá. La chicha. Entonces, yo trato de ser objetivos. ¿Existe alguna forma de abrir la piedra con un báculo? O sea, y el báculo entendamos que puede ser un pedazo de tronco, por ejemplo. No hay, espérate, es que tenemos que asumir si es que es verdad o no, porque podría ser que él no cuente y haya tomado alguna planta enteógena que permita que tenga esa visión. Claro. Esa visión es súper... Es muy chamánica. Planta. Entonces, pero, en el contexto, pero, ¿cómo se llama? No podían, porque estaba la Inquisición, no podía decir, oiga, ¿sabe qué? Me tomé un cañito y empecé a tener visión. O al revés, ojo. O lo que dije explícitamente, recordar un poco Nostradamus, como oculta un poco su tema, para no ser catalogado de ¿cómo se llama?, de hereje y todo el cuento, y poder justificarlo a través de un tipo de trance, que quizá ahí faltó contextualizar y que a lo mejor, como tú bien dice Patricio, que no sale porque también podría haber sido algo multado o algo condenable. Bueno, entonces es interesante que aparecen elementos de relatos mágicos, ¿ya? Vamos a llamarlo así, y que pueden caer en la esfera de la interpretación, porque lo que estamos haciendo en este ejercicio es interpretar de acuerdo a nuestra formación y a nuestras herramientas para poder analizar un texto que, si bien de poesía, pero es una poesía descriptiva, ¿ya? Y eso sí lo podemos objetivar. Miren, le damos el canto 27. Dice, era en grandeza tal que no podrían 20 abrazar el círculo luciente. Donde o sea, está hablando de, no podrían, 20 personas están, ¿no? ¿Está hablando de personas o no? Vamos analizando por parte, estamos hablando de personas. O sea, no podrían 20 abrazar un círculo luciente. ¿De qué círculo está hablando? Ya, no sabemos. Donde todas las cosas parecían en su forma distinta y claramente los campos y ciudades se veían. Entonces nos está describiendo que está viendo mucho en poco espacio, digamos, ¿no? ¿Sí? O eso yo vengo a entender. Los campos y ciudades se veían, dice. Los campos, no el campo, no la ciudad, ¿no? Hablan en plural, no en singular. Creo que es interesante ir haciendo las diferencias. Entonces después dice, el tráfago y bullicio de la gente, las aves, animales, lagartijas, hasta las menudas sabandijas. O sea que además ve una cantidad de biodiversidad para un espacio a lo mejor reducido en el que se encontraba. No sé dónde está, pero aparentemente parece que tiene una amplia visión de un valle. Entonces ustedes podrían decir, no, está arriba de un cerro. ¿No es cierto? Podría ser. Pero está viendo muchas cosas al mismo tiempo. Pero espera un poquito. Yo te digo, yo en el contexto de la investigación,
Sí, dale. Tuve que ir de investigación arqueológica, tuve que ir al Amazonas, tomar San Pedro, tomar plantas enteógenas, y esto a mí me parece, lo entran a una choza, le dan un enteógeno y él tiene visiones. O sea, es posible, porque los pueblos originarios han trabajado históricamente con ayahuasca, con distintos elementos, con cactus alucinógenos, con distintas hierbas. Puede ser, pero acá no lo dice. Pero es interesante porque habla de la figura del mágico y dice, pues en este lugar nadie nos turba ni embaraza, sin que un mínimo punto oculte, reste, verás que diga del universo la gran traza, verás del universo la gran traza, lo que hay del norte al sur, del este al oeste, y cuando ciñe el mar y el aire abraza. O sea, está viendo un amplio mega territorio, ríos, montes, lagunas, mares y tierra. Yo pregunto de la Araucanía, pero es que estamos hablando de ¿desde qué punto la Araucanía podría tener esa visión? Yo estaba pensando... Yo había leído esto, y yo lo he trabajado como una visión inducida con algún tipo de planta o algún tipo de ejercicio espiritual como el trance de las noches. Sí, puede ser, pero lo que está describiendo es interesante. Yo podría decir, tratando de ser lo más objetivo posible, que a lo mejor está arriba de un cerro, y que ese cerro te permite tanta visión desde lo alto. ¿Se te ocurre algún cerro? En Angol, por ejemplo, que tiene el cerro... ¿dónde está la piedra del águila? Se me va el nombre ahora. Nahuelbuta, la cordillera Nahuelbuta. Podría estar parado arriba de la cordillera Nahuelbuta, por ejemplo, y podrías tener una amplia visión, porque aquí te está describiendo que ve mares, lagunas, ríos, está viendo muchas cosas. Lo que sí me queda claro es que está de un punto alto, o desde muy alto, está viendo y describiendo lo que narra. ¿Ya? Tratando de objetivar, ¿no? Ahora, si es con ayahuasca, sin ayahuasca, con ayuda o no lo sabemos, eso ya es parte de la especulación. Pero de que el relato es increíble, sí pareciera sorprender, por lo menos para la época. Pero mira, en mi caso, yo eso jamás lo relacionaría con el tema ovni, más bien... No, pero fíjate, es que yo estoy instalando un tema nada más, yo ya voy a llegar por qué lo estoy asociando, ya les voy a explicar por qué vamos en esto. Pero sigamos leyendo, ¿qué dice? Aquí me aparece el logo de la sociedad y como que no alcanzo a leer todo lo que dice, pero dice, ven las manchas de tierra, tan, no sé qué, que pueden ser inutilizadas, son las que nunca han sido descubiertas, me imagino, ni de extranjeros pies jamás pisadas. O sea, además está describiendo lugares jamás vistos, las cuales estarán siempre encubiertas, parece que fuera la palabra, ¿no? Sí. De aquellos celajes ocupadas, hasta que Dios permita que parezcan, porque más sus secretos se engrandezcan. O sea, que a la larga ellos están accediendo a ver un lugar que aparentemente no está a la vista de cualquiera, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Y cómo ves en forma verdadera de la Tierra la gran circunferencia? Creo que me voy a tener aquí porque ¿cómo podrías ver desde un cerro que la Tierra es una gran circunferencia? Pregunto, para la época incluso. Coloquémonos en el contexto en que fue escrita la Araucana. Yo te digo, en el contexto de las visiones chamánicas, hay visiones así y te puedo mostrar los cuadros de un pintor amaringo, donde muestra sus visiones. Él tomaba plantas y muestra sus visiones, y lo que muestra es muy parecido a esto. O sea... Ya, ahora yo te pregunto, ustedes que son miembros de la Sociedad Chilena de Historiografía, muy activos, ¿alguna vez habían escuchado que la Araucana estaba vinculada, o que Alonso Orcilla alguna vez se había vinculado con elementos alucinógenos para escribir o no? Sí. Pero de todas maneras, porque está conociendo un mundo que él no conocía, está conociendo su cultura, está conociendo y él está describiendo, porque está conviviendo con ellos en ese relato. Y ese relato tiene que ver mucho con lo que hablamos, con el chamán, con el machi, y con una serie de cosas que se describen en la de hecho, es más, la araucana no existe. Acuérdate que la araucana le pone, Ercilla le pone el araucano, no existía él como tal. Sí, exacto, es lo petiza. En ese contexto sí, siempre lo leímos. O sea, ahora, esto es muy similar cuando te hacen ver el cuadro de La Última Cena y donde tú siempre pensaste que era
Juan y de repente te dicen que María Magdalena y te genera una perspectiva distinta. Eso sí creo que es súper citable, que te den una perspectiva distinta y que lo que tú racionalmente lo habías focalizado en algo, que ahora te den una perspectiva distinta, efectivamente te genera una situación abordable desde otra perspectiva. Sí. Veamos la siguiente. Bueno, léalo usted, a ver, para matizar las voces. Más, y como ves en forma verdadera de la Tierra, la gran circunferencia, pudieras entender si tiempo hubieras de los celestes cuerpos, la excelencia, la máquina y concierto de la esfera, la virtud de los astros e influencia, varias revoluciones, movimientos, los cursos naturales y violentos. Más, aunque quisiera yo de parte mía dejarte más contento y satisfecho, ha mucho rato que declina el día y tienes hasta el sitio largo trecho. Así, haciéndome el mago compañía, me trajo hasta ponerme en el derecho camino, do encontré luego mi gente que me andaba a buscar confusamente. Ya, en ese punto, llevándolo a este escenario, a ese contexto, a esta perspectiva, te describe una abducción. ¿Sí? Ya, pero se dan cuenta, el ejercicio que estamos haciendo es potente, es muy interesante, se puede prestar para libre interpretación y algunos se podrán ir por un camino que puede ser, como ustedes lo planteaban muy bien, que podría ser una experiencia con elementos alucinógenos que te transportaron y te hicieron salir del escenario en el que te mueves normalmente, ¿no es cierto? Y te transportaron hacia una realidad paralela, alternativa, ¿no es cierto? Que te pueden ofrecer, por ejemplo, los alucinógenos. Podría ser una posibilidad. Si esto cae en manos de un ufólogo podría decirte que él estuvo arriba de una nave, que tuvo la posibilidad de penetrar dentro de la piedra, porque acuérdense del canto anterior, que con un báculo tocaba la piedra y la piedra se abría, en definitiva, y él entraba a un lugar desconocidísimo, pero que tenía acceso a poder ver la Tierra como una gran circunferencia y hace alusión a los astros, etc. Entonces, da para... En esa época estos temas se discutían. De hecho, Giordano Bruno lo queman porque decía estas cosas. Decía, claro, el mundo es infinito, hay infinitos planetas, hay vida en otros planetas, y a él lo queman por hereje por decir esas cosas. Pero lógico, pero sí. Cuando se pone aquí, acuérdate que este es un libro que él pensaba vender. También así es. Le pone cosas maravillosas. Pero lógico. Ahora, es interesante porque el que hace mucho acento sobre este detalle de la Araucana en su momento fue un ufólogo y se colgó de la tesis extraterrestre que fue Jorge Ambrus Dumont, un investigador que fue periodista también, ya fallecido, pero él sacó un libro que se llamaba OVNIs en Chile. ¿Y él no es el papá de Rodrigo Ambrus? No. Era familiar, sí, pero no era el padre, no. Pero Jorge Ambrus Dumont instala este debate, pero y él instala la hipótesis extraterrestre valiéndose de la Araucana. Yo quería mencionarlo porque el que quiera seguir el rastro y quiera seguir leyendo al respecto, les recomiendo que busquen los libros en librerías de anticuarios. Van a encontrar el libro de Jorge Ambrus Dumont, que sienta un antes y un después, y obviamente un manto de polémicas detrás, obviamente. Ahora, si alguien quiere ver visiones chamánicas pintadas por alguien que vio y que pinta lo que vio, escriban en la internet Amaringo y van a ver un poco lo que está relatado ahí, visiones chamánicas. Oye, yo para proseguir nada más, porque a todo este día está de cumpleaños mi madre, así que estoy interrumpiendo un cumpleaños entre medio para poder conversar con ustedes. Creía que era importante la posibilidad de compartir, pero vamos más rápido. Este libro que está acá lo pueden encontrar, si retrocedo una solamente para que la gente que nos está siguiendo lo pueda tomar apunte, se llama Chiloé y los Chilotes, de Francisco Cavada. Este es un libro que se publicó en el año 1915 y tiene este párrafo que sorprende mucho, alude a Agustín Prat, que era sobrino de Arturo Prat, que también fue miembro de la Armada Naval, y a bordo de este navío que era conocido como el Huemul,
él describe lo que dice a continuación, que un 8 de julio de 1908 vio acercarse 12 esferas que flotaban sobre el mar en las cercanías de la ciudad de Ancud, frente a la isla de Chiloé. Luego de unos largos minutos de observar, los tripulantes del barco fueron testigos de cómo las esferas, en este caso supongo que lumínica, se fusionan en el cielo para luego sumergirse en el mar. Ya, yo lo coloco como dato porque dentro de los testimonios que nos tocó rescatar para la serie OVNI de Televisión Nacional, y haciendo match con lo que partíamos hablando al principio, nos tocó encontrar una cantidad de datos significativas de esferas de luz, ya que salen del agua, que salen del mar, que se meten a los lagos, a los ríos, que absorben agua y que después van a estas naves nodrizas. Está interesante este dato para los investigadores y si quieren seguir el curso, y esto está en las capitanías, podría estar en los registros de las capitanías de puerto de la zona, y a ver si se animan a seguir hurgando más con respecto al tema. Y luego, no sé si se escucha bien o no. ¿Sí? Después solamente decir que como el tema OVNI ha ido cambiando, para poder hacer una aproximación más cercana, pueden hablar de que la terminología ha ido cambiando, y si ustedes quieren seguir monitoreando el tema, tienen que buscarlo como por la sigla UAPS, que es el acrónimo en inglés, de la palabra en inglés, pero que significa fenómeno aéreo no identificado. En sucedáneo a la palabra OVNI, que ya está quedando en el rezago. Otra lámina. Vamos a hablar de Isla Friendship, ahí Maricel está preguntando. Mira, la siguiente, vamos a hablar un poquito de eso. Ahí está otra sigla con la que pueden seguir rastreando estos temas, como FANI, que es fenómeno anómalo no identificado, por la sigla en español ahora, se descarta más entonces la palabra OVNI, y estos temas vuelven a resurgir. La siguiente. Ahí veo a Batman. Supuestamente es un OVNI captado por un avión, un F-18, un F-16. Mira, pasa a la siguiente. Esto salió hace menos de un mes. David Crunch, que es un exfuncionario de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, él declaró ante el Congreso de los Estados Unidos, bajo juramento, que había sido testigo en diversas labores de inteligencia de la investigación de la investigación de los fenómenos aéreos anómalos. Y él dice que además, en Estados Unidos existirían tecnologías recuperadas de OVNI y que estarían haciendo ingeniería inversa para poder rescatar el conocimiento tecnológico de esas naves y después aplicarlo en naves y artilugios de la defensa nacional de los Estados Unidos. Claramente, la siguiente, esto no le gustó al Pentágono y rápidamente salió hablando Sue Broach, que es la portavoz de defensa del Pentágono, y explica que nada de lo que él decía era verificable ni comprobable, por lo tanto desechan la teoría que él planteaba con respecto a la ingeniería inversa. La siguiente. Pero hace menos de una semana nos sorprendimos con un estudio que salió publicado por la NASA, donde dice que estos fenómenos no saben si son extraterrestres o no, pero de que existen unas anomalías inexplicables, las hay y las monitorean, pero dicen que la tecnología con que cuenta la NASA no es la suficiente ni está preparada. Todos los radiotelescopios, todos los telescopios, los elementos tecnológicos que ocupa la NASA no fueron diseñados ni creados para poder monitorear OVNIs, por lo tanto piden recursos adicionales, bastante pillos por lo demás, aprovechan la oportunidad, pero también dicen que esto preocupa a la defensa nacional, porque compromete la seguridad interior de los Estados Unidos. Por lo tanto, tampoco es de extrañar que ahora aparezcan señalando ante la opinión pública que frente a cualquier objeto volador no identificado y están como validados en operar con su artillería y atacar con fuego, repeler, ¿no es cierto?, frente a lo desconocido. Creo que es interesante. Y ellos ahora nombran a un director dentro de NASA que investigue los fenómenos aéreos anómalos, sean aéreos. No dan el nombre por seguridad. Por seguridad no han querido revelar el nombre porque además han llegado amenazas a la NASA con respecto a que no prospere con este tipo de investigaciones. Y esto también da... Lo que dice el informe es que de verdad no saben nada. Es que sí, no técnicamente... O sea, no saben, pero también reconocen que como no saben, también hay que seguir investigando, pero tampoco tienen claridad de la procedencia
de estos fenómenos. O sea, entonces deja abierta la interrogante y vuelve a plantear la posibilidad de la hipótesis que pueda ser esto de origen fuera de la Tierra, pero también queda abierta la posibilidad de que estos fenómenos también puedan ser muy terrestres y que todavía no identifiquemos de dónde provienen. O sea que, eso, mira, esto fue un empate. Yo lo miro como un empate. Porque tú muy bien describías que queda abierta la posibilidad de que sean seres extraterrestres, pero para los que creemos, y aquí me saco la careta, sí, dale. Y un poco, me ha guardado un poco la objetividad al tema. Sí. Yo para mí, y lo discutimos con Pato, yo lo miré de que, mira, los que creemos que somos gente del futuro, que viene al pasado, también queda abierta la puerta, totalmente, es un empate. Sí, ya. Oye, me están llamando, yo tengo un compromiso familiar, que está, yo les decía, oye, Leti, ven, les quiero presentar a mi madre, mira, ahí está de cumpleaños, y me está llamando, así que, dame 5 minutos y voy, 5 minutos, ya. Cumple 81 años, quiero arreglar la edad, ahí está. Oye, Patricio, mi mamá dice que le diga 100. Oye, para mí era importante hablar de este tema, pero mira, sigue con lo siguiente, solamente dejar instalado el tema, que Jaime Maussan, que es un investigador, es periodista en México, tiene un programa que se llama Maussan TV, tiene varios programas y él vende y ha vivido toda la vida en torno al tema OVNI. Él comercializa, ¿no es cierto? Y se ha prestigiado de su país. Lo invité al programa, pero el Pato no quiso que lo pusiera. Oye, pero Jaime tiene una trayectoria periodística en distintos temas, se tocó con el tema OVNI y lleva más de 50 años investigando el tema y siempre ha estado entrecruzado por polémica. Y ahora, mira, si muestra la imagen siguiente, en el Congreso de México la semana pasada mostró lo que podría ser, supuestamente, y según él, de acuerdo a los estudios de él, no lo digo yo, él dice que son momias con más de 1000 años que las encontraron en una cueva en Nazca y las presenta como evidencia ante el Congreso de México. Yo lo único que digo es que para decir si esto es verdad o mentira, tienen que haber estudios detrás y que se pueda objetivar ante la comunidad científica. De las universidades que sale mencionando que avalaron el estudio, salieron desmintiéndolo todo. Tiene una querella actualmente en Perú por parte de las autoridades del Ministerio de Cultura por atentar contra el patrimonio arqueológico, porque dicen que esto sería una mezcla de distintas momias y también con una cabeza de camélidos, ¿no es cierto? Entonces, y que sería una fusión de cosas. Pero lo que más me llama la atención a mí es que como el Congreso de México se prestó para presentar, supongamos que fuera patrimonio arqueológico y vamos a dar un grado de que pudieran ser reales. Como el Congreso y las autoridades del Congreso de México autorizan a sacar patrimonio de otro país y presentarlo en un Congreso Nacional ante el mundo. Es como que nosotros presentáramos en el Congreso Nacional momias extraídas desde Egipto y las presentamos como que son de origen extraterrestre. Ojo que eso tiene una explicación. Yo vi el reportaje, esto no es nuevo, es antiguo. Es del año 2017, las momias son, es que hace rato vienes el tema. Sí, se las vendió un huaquero y todo ese cuento. Este caballero fue al ministerio, pidió audiencia al Ministerio de Cultura y Patrimonio y nunca de Perú, no lo quisieron recibir, no, y al final él pudo sacar las momias como el tráfico que hay hoy día, lamentablemente en Perú, sobre todo un negocio huaquero y logró sacar estas momias desde ahí o lo que sea, lo sacó, pero sí se acercó al gobierno y el gobierno se negó a recibirlo y desmintió todo, y se lo llevó como cualquier pieza que se llevan del Perú por miles, lamentablemente. Pero es lamentablemente esta es la historia de toda América Latina, que históricamente ha sido saqueada, incluyendo Chile, ¿no es cierto? Que no, pero Perú es una forma de vida el huaquero. Real, pero ahora Maussan se defiende y dice que no son de él, que es de otra persona, que él solamente les presentó. Yo creo que hay que seguir monitoreando estos temas, pero para poder decir si es verdad o mentira, yo creo que hay que hacer la muestra y la contramuestra, los estudios, y eso dejarlo a la comunidad científica que los puedan objetivar. Hasta el momento, todo lo que yo he recogido es que esto sería un fraude, un montaje, cosa que Maussan se defiende diciendo todo lo contrario. Esto da para mucho y yo creo que no vamos a alcanzar a hablarlo todo y me tengo que escapar ahora, pero me comprometo con ustedes a seguir en contacto y que cuando quieran seguir hablando de esto y otros temas podemos continuar colaborando.
tiene que haber una segunda parte de este tema, Eric. De todas maneras, hemos tratado un poco rápido, pero amigos, yo les agradezco la invitación a quienes nos han estado siguiendo. Dejarles la última lámina que venía por ahí, que tenía que ver con la Isla Friendship. Hay un documental que se acaba de estrenar hace muy poco rato, que yo los invito a que lo vean, porque es por primera vez que se realiza una investigación periodística sobre un registro documental de la Isla Friendship, más allá de lo que se mostró en la serie OVNI. La serie OVNI se hicieron 2 temporadas, y en las 2 temporadas se habló de la Isla Friendship, nos tocó investigarla también. A lo mejor podemos hablar un programa completo sobre ese tema, porque hay mucho que contar. Pero lo interesante es que en este caso, Cristóbal Valenzuela, que es el director de este documental, va a estrenar este documental en noviembre. A principios de noviembre se va a estrenar, si es que no me equivoco, entiendo que en cines, en distintos cines de la capital. Tuvo un debut por Sanfic, el Festival de Cine de Ciencia Ficción acá en Chile hace unas semanitas atrás, pero este chico estuvo investigando por más de 5 años este caso de la Isla Friendship, y la hipótesis que trabaja él es que este sería un tema que estaría ligado a los eventos de la década de los 80, desaparición de personas en isla, etcétera. Bien polémico la hipótesis que plantea, y da para hablar demasiado. Si son o no extraterrestres los visitantes de esa isla, esa es otra historia, pero yo no voy a alcanzar a contárselo ahora porque me están llamando. Eric, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, les mando una segunda y un tercero, si así tú también lo dispones y también quisieras estar también. Un segundo y tercero. Pero por esta vez me disculpo porque ustedes ya vieron que me están esperando. Les mando un abrazo a todos.